La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Lo que tengas para nosotros, dánoslo, Señor, será buenos en gran manera. Bendice nuestras vidas, por favor, mis hermanos y yo queremos oír tu palabra. Háblanos, que nada y nadie te lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leeremos todo el capítulo 21 de Primero de Crónicas, pero entre los pasajes se irá dando una especie de explicación para que entendamos mejor lo que nos dice la palabra. Pongamos atención a eso y si usted quiere puede leer junto con el lector profesional que nos ayude en eso, un hermano muy lindo que es actor de voz. Si usted ve Netflix o va al cine, a menudo ha escuchado su voz de ese hermano de nuestra iglesia. Asiste a las 8, hoy lo vi a las 8 de la mañana, el May, el famoso May. Pero con él leamos la Biblia, ustedes y yo. Él va a hacer voces diferentes, porque así eso es un actor de voz. Usted puede hacer las voces si quiere o puede leerlo normalito, pero leamos la Biblia también con él y esta introducción. Adelante. Después que David llevó el arca de Dios a Jerusalén, al nuevo tabernáculo que había mandado crear para ella, restableció el culto a Jehová, los sacrificios y el ministerio sacerdotal. Pronto comenzó a fortalecer su reino y a extender sus dominios. Organizó su gobierno y su ejército, derrotó a los amonitas y a los sirios. Sus soldados de élite, llamados los valientes de David, mataron gigantes de los filisteos. Fue en ese tiempo de éxito y gloria en el que fue tentado y cometió uno de sus más graves pecados. Leamos lo que dice la palabra. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Esta no es la primera vez que se hace un censo en el pueblo de Dios. El mismo libro llamado Números es un censo ordenado por Dios. Sin embargo, en esta ocasión Dios no ordenó este censo, y, al parecer, tampoco le agradaron los motivos de David. ¿Desconfianza, tal vez? ¿Orgullo y soberbia? Sus mismos colaboradores lo notaron. Sigamos leyendo. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Aunque su general del ejército trató de disuadirlo, David se mantuvo en su necedad y aumentó a su pecado la insensatez de no aceptar consejo y la rebeldía deliberada ante Dios a pesar de su advertencia. Sigamos leyendo. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Las consecuencias no se dejaron esperar. Leamos la disciplina que tanto David como el pueblo tuvieron que sufrir. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David, y dile: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: Así ha dicho Jehová: Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. David escogió la tercera opción, porque se trataba de una disciplina directa de Dios, y no por medio de los enemigos. Había reconocido su pecado y estaba arrepentido. Sigamos leyendo la palabra. Así, Jehová envió una peste en Israel,
y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: «Basta ya, detén tu mano». El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. He aquí una señal clara de arrepentimiento y genuina adoración de parte de David. Pide a Dios que lo discipline solo a él y no al pueblo. Sigamos leyendo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: «Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo». Y Ornán respondió a David: «Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo». Entonces el rey David dijo a Ornán: «No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste». Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová lo había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ante esta experiencia, David, seguramente inspirado por Dios, decide que en ese lugar edificará el templo. Y dijo David: «Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel». Después de eso, se dedicó a juntar los materiales para la monumental construcción del templo y a organizar a los sacerdotes para la continua adoración a Dios. El mismo fuego de la palabra que Moisés había visto en Horeb encendió el corazón de David y el pueblo en su adoración a Dios. Nuestro Dios nos habló en Horeb, y la zarza no se consumía. Amén. Amén. Esta es la historia, hermanos. Este es el momento en el que el pueblo se desvía del camino del Señor, pero regresa a Dios, y David es el líder de ese regreso a Dios. Ustedes y yo podemos decir también: el mismo fuego de la palabra que Moisés había visto en Horeb encendió el corazón de David y el pueblo en su adoración a Dios. Y lean conmigo: nuestro Dios nos habló en Horeb, y la zarza no se consumía. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, al corazón de todos nosotros. Debo decir una explicación, hermanos, previa, porque sé que ustedes son muy estudiosos de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por eso, porque en nuestra iglesia hay hermanos, todos ustedes, la mayoría de ustedes, que estudian la Biblia a profundidad, que van al instituto bíblico, algunos incluso van al seminario también, y estudian. Y debo dar una explicación, porque por ahí usted se va a su casa, sigue leyendo el texto, se lo comparte a alguien, y ese alguien le hace a usted una pregunta y lo mete en líos. Este pasaje de Crónicas nos dice que David experimentó una tentación que le presentó el diablo. Dice que el diablo le incitó a hacer aquel censo. Resulta que Crónicas nos narra la historia de los reyes, y Primero y Segundo de Reyes también nos cuenta la historia de los reyes, y por cierto Samuel también nos cuenta la historia de los primeros reyes, incluyendo por supuesto Saúl y David.
Así es que esta historia se cuenta en diferentes lugares de la Biblia. Y en Samuel dice que el que incitó a David a hacer un censo fue Dios, así dice. Y Dios, se encendió la ira de Jehová contra el pueblo, y Dios incitó a David a hacer un censo. Y luego después lo disciplina. Y a usted le va a meter a alguien en líos y decir, ¿qué pasó aquí? La Biblia tiene errores, la Biblia se contradice. Está equivocado quien piensa eso. No conoce ciertas cosas que debe conocer respecto a la palabra del Señor. Y debo decirlas aquí antes de que cualquiera de nosotros se vaya con alguna duda en su corazón. La palabra de Dios es la revelación de Dios. La revelación de Dios es la iniciativa de Dios de darse a conocer a los seres humanos para que al conocerlo a Él podamos ser salvos. Pero esa revelación de Dios fue paulatina. Se llama eso en teología la revelación progresiva. Está clarísimo que Dios no se le reveló a Adán y le dijo todo lo que usted y yo sabemos. Adán no le dijo nada acerca de la iglesia, ni acerca de la resurrección de Jesucristo, ni le dijo nada de eso. Adán no sabía nada de eso. Adán, comparado con un niño de nuestra escuela de niños, era un ignorante. Lo único que sabía Adán es que de ese fruto no se come. Y era lo único que sabía, por Dios. Era la única cosa que podía robarse, todo lo demás era de él. O sea, Adán no tenía problema, ni suegra tenía. ¿No es cierto? Solo tenía una regla, no comer un cierto fruto. Y, así somos los seres humanos. Por supuesto que Dios fue revelándose, cada vez fue alumbrando más, fue dándonos más conocimiento, la máxima. Pero a través de la historia se fue revelando. Por supuesto que Abraham sabía más que Adán, pero Moisés sabía más que Abraham. Y David sabía más que Moisés. ¿Sí estoy hablando claro? Isaías sabía más que David, porque Dios se fue revelando. Y eso es importante. Y cuando se escribe el libro de Samuel, muy cercano al evento histórico, no como que lo estaban escribiendo mientras estaba pasando la cosa, pero muy cercano al evento. Hay cosas que sí se escribieron en el momento, porque había crónicas, había personas en el pueblo que escribían lo que había pasado el mes pasado. Había un informe acerca de cuántos se murieron y demás, y seguramente los escritores sagrados de ahí tomaron cosas para hacer sus libros. Pero Samuel se escribió muy cercano al evento. Y en ese momento de la historia, la revelación de Dios está en un nivel en el que los seres humanos, no solo los judíos, todos los seres humanos, no tienen conciencia clara del mal. No personifican al mal con el diablo, no. De hecho, los otros pueblos no tienen un Dios bueno y uno malo, no. Todos los dioses son como los humanos, medio buenos, medio malos. ¿Sí me estoy explicando? Tienen envidia, se pelean entre ellos y no sé qué. No tienen la conciencia esa del demonio, el diablo, el mal personificado, el enemigo de nuestras almas. No existe tal cosa. Para los hebreos en ese momento, todo lo que pasa en el universo, Dios lo controla, Dios lo provoca. Y por eso en Samuel dice, y Dios incitó a David a hacer un censo. Y ustedes decimos, ¿qué? Si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿qué está pasando aquí? Se lo voy a poner con este elemento práctico. Suponiendo que usted se va en una máquina del tiempo al pasado y va con el escritor que escribió Samuel, algunos piensan que fue Samuel, pues va con Samuel, vamos a decirlo así, es poco probable, pero no importa, está Samuel escribiendo y de repente usted va con él, hola Samuel, ¿cómo estás? Vengo del siglo XX, allá de Oret, te manda saludos del paz, va usted ya con Samuel. ¿Y qué está escribiendo? Pues aquí la historia de David, fue un tropezón que tuvo. Síguele, ¿qué es? Cuéntame, y Samuel está escribiendo. Y entonces Dios incitó a David a hacer un censo. Y usted le dice, no, Samuel, vengo a salvarte del error. No fue Dios. Y dice Samuel, no, entonces ¿quién fue? Y usted le dice, el diablo, claro. ¿Sabe qué va a decir Samuel? ¿Quién es ese? ¿Es un amigo tuyo, tu pariente o quién es? Samuel no tiene conciencia de eso. O el escritor sagrado, no saben de eso, no. Su revelación no ha llegado a ese punto de entender que hay una salud, o felices sueños. No hay es de broma, no hay una idea clara de que el diablo, y entonces Samuel dice, ¿de quién hablas? ¿Quién es ese? Y usted le dice, no, es que más adelante en la revelación de Dios no sé qué. Le dice, sí, pero déme chance de escribir de acuerdo a mis lectores, porque ellos son como yo, no sabemos eso. Así que no esté molestando. Y luego usted le dice, es que hay una cosa importantísima, Samuel. No es posible. Dios no hace cosas malas. Y usted le dice, y él le dice a usted, entonces ¿quién lo hizo? Alguien más. ¿Sabe qué va a hacer Samuel? Se va a ofender mucho con usted y le va a decir, discúlpeme, joven. Si usted es un joven. Discúlpeme. Pero en este universo, todo cuanto sucede está controlado por Dios y no me esté molestando. Y lo va a correr a usted del pasado para el presente. Y usted va a venir acá con todo triste porque lo regañó Samuel en persona. En ese momento de la historia se tiene bien clara la soberanía de Dios. Y se entiende un poquito diferente que nosotros. Porque ellos entienden que todo cuanto pasa en el universo es obra de Dios, porque entienden que Dios controla todo. Alguien está enfermo y se sana, Dios lo sanó. Alguien está enfermo y se muere, Dios se lo llevó.
porque no les cabe en la cabeza que pase algo sin que Dios tenga el control. Oiga, y en un sentido tienen razón, ¿sí o no? Desde su punto de vista tienen toda la razón. Si algo sucede, que Dios pudo evitarlo, pero no lo evitó, finalmente entonces fue Dios quien lo hizo. Así entendían ellos, y no hay error en eso, no hay error. Crónicas se escribe muchos siglos después. Se llama esa literatura, es un libro post-exílico, es decir, después del exilio. Eso es mucho tiempo después. Han pasado siglos. Es más, por eso se escribe Crónicas. El cronista, así se le llama al autor, que posiblemente son varios, pero el cronista tiene una preocupación. El pueblo hebreo, y especialmente los jóvenes, se han olvidado de su historia. No saben su historia. No conocen, no se sienten orgullosos de su historia y del plan de Dios y de la revelación de Dios y cómo Dios les habló a ellos, los llamó y demás. Y entonces el cronista quiere escribirle la historia del pueblo. Y por cierto, el cronista se centra en David. Trata muy bien a David. Hay algunos pecados bien graves de David que el cronista no los pone. O los pone muy brevemente. ¿Para qué? Porque quiere exaltar la historia para que los de esa generación, siglos después, lo entiendan. Además, el cronista sabe más cosas acerca de la teología. La revelación ha aumentado en ese momento y por eso él sí puede poner con todas sus letras: vino el diablo, vino Satanás y tentó a David. Porque él sí entiende ahora, porque en ese momento sí se ha desarrollado la teología, la revelación de Dios, y se entiende que hay un ser maligno que busca la destrucción de la raza humana y que en ocasiones hace cosas. Pero por supuesto, si usted me pregunta, pero esas cosas que las hace Satanás, ¿las hizo por su propia inspiración? Déjeme decirle, Dios, el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. ¿Se acuerdan el libro de Job? ¿Se acuerdan aquello de que es una especie de apuesta? Que Job va con Dios y le dice: Dios, ¿qué viste en la tierra? Dice: pues que la gente te adora porque los bendices. ¿No has visto a Job, mi siervo? Sí, él te sirve porque lo bendices, pero si lo dejas de bendecir te va a maldecir. Y Dios le dice: adelante, quítale las bendiciones. Pero le dice Dios: pero no toques su cuerpo. Y gana Dios la apuesta, porque después viene el diablo y dice: sí, porque no hice nada contra él. Le dice Dios: adelante, toca su cuerpo, pero no su vida. Y uno se sorprende de eso. Es una historia, es un recurso literario, pero lo que nos enseña es que Dios sigue al control. Así que tengan cuidado con exaltar demasiado al diablo. Perdón, quiere decir que ya me debo tomar mi medicina, pero no lo voy a poder hacer. Sigue, por favor, permíteme. Disculpen, la Siri y yo tenemos un problema personal. Cuidado con eso, porque hay gente que le echa demasiada crema a los tacos del diablo. No, él no hace nada si Dios no se lo permite. Él sigue siendo alguien bajo la autoridad del Todopoderoso. Sigue siendo Dios. Por eso, esta diferencia. ¿Está claro ahora, hermanos? ¿Podemos seguir adelante? ¿Ya que se aclaró todo? Y si no, pues métase en el seminario y ahí le explico más, ¿de acuerdo? Ahora bien, hermanos, hay otra cosa interesante. El texto dice que se encendió la ira de Dios contra el pueblo. No era solo David el problema. No es solo David el problema, es el pueblo entero. Han crecido, han tenido tantas victorias, han matado gigantes que se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y debían serlo, pero no en el sentido que ellos estaban pretendiendo. Y ahí comienza nuestra historia. Y entonces déjeme compartir con usted el costo de la adoración. La enseñanza tiene que ver con eso. Y sorpréndanse, voy a hacer un acróstico. Gracias, sí, qué extraño, qué extraño. Letra A del acróstico: atrévete a ser diferente. No estoy diciendo cuál es el acróstico, lo descubrirá usted en el camino. Atrévete a ser diferente, o lo que es lo mismo, otra vez la murla al trigo. ¿De qué estoy hablando? David fue llamado por rey y fue puesto por rey para sustituir a un rey que la regó, a un rey que hizo mal, a un rey que se envolvió y terminó siendo un rey como todos los reyes de aquella época, autoritario, que no esperó a Dios, no confiaba en Dios. De hecho, se puso a hacer un holocausto, un sacrificio que era obra de un sacerdote. Se puso a hacer eso porque no llegaba Samuel a tiempo, y Dios lo desecha. Y Dios pone a uno conforme a su corazón, y eso significa que puso a uno al que Dios lo llamó para que hiciera las cosas al estilo Dios, al estilo la fe. Porque el anterior había confiado en sí mismo. Algunos opinan que David, porque David fue llamado para eso, pero aquí vemos a David regándola. Aquí David se parece un poco a Saúl otra vez. Algunos opinan que su pecado fue dudar de la ayuda de Dios, de David, que dudó de la ayuda de Dios y por eso dijo: hagan un censo para ver cuántos guerreros tengo, para ver cuántos pueden sacar una espada y defenderme, hagan una encuesta. Y se hizo el censo. Algunos piensan que fue inseguridad, falta de fe, quería saber qué tan fuerte era su ejército y la gente con la que contaba. Otros opinan que su pecado fue el orgullo y la soberbia.
De hecho hay una discusión teológica, unos teólogos dicen, no, fue orgullo, el otro, no, fue duda. No, yo digo, ¿qué le importa? Para mí me late que fueron las dos cosas. Tal vez por eso, en esta ocasión, no pidió pago por el censo, porque en todos los censos, porque ya como se dijo en la lectura, no es el primer censo, ni fue el último. Dios ordenaba censos, era importante censar a la gente. Y cuando se hacían censos, se cobraba, se pedía ofrendas, porque eso tenía un costo. Pero en esta ocasión no hubo eso, no se cobró nada. Se hizo así solamente, y algunos piensan que David quería regodearse de su éxito numérico y pensaba presumir, miren cuánto ejército tengo, por eso ando matando gigantes por doquier. No necesitamos coger cuáles de sus errores fueron. Yo creo que los dos, y súmele, como dicen por ahí, y contando. Porque llega Joab, su sobrino, hijo de su hermana Sarvia, Joab, hermano de Asael y de Abisaí, a los que David alguna vez llamó hijos de Sarvia, sanguinarios. Eran bárbaros esos, eran de esa gente peleonera, de esos de que en el barrio le dan carrilla a todo el barrio. ¿Sí sabe de cuáles? Eran hermanos latosos, malos. En ocasiones se rebelaron contra David en el sentido de que desobedecieron sus órdenes. Amaban a David y lo defendían mucho, pero con su estilo malo. Sin embargo, este malvado Joab tiene un chispazo de sabiduría y le dice a su tío, mi señor, no hagas el censo, ¿para qué? No peques contra Dios y hagas pecar al pueblo. ¿Y qué hizo David? Ya lo dije, porque soy su padre, porque soy su rey. ¿Sí captaron? Autoritarismo. O sea, súmele a duda, súmele a orgullo y soberbia, súmele a autoritarismo, súmele indisposición para aceptar corrección, consejo y ayuda. ¿Quién es usted para darme órdenes si yo soy el rey? Y necedad persistente. La disciplina de parte de Dios, hermanos, era indispensable. Al notar estas cosas, la disciplina era indispensable. Si David hubiera seguido en esa dirección, ciertamente hubiera terminado como Saúl, desechado y fracasado. Por eso Dios lo disciplina. También a Saúl quiso disciplinarlo, pero Saúl no aceptó la disciplina. Pero David, sí, gracias a Dios. Pero era necesario disciplina, porque había sido llamado para establecer un reino con principios y valores fundados en la palabra, no en las costumbres del mundo. Y David había empezado a incursionar en las costumbres de los monarcas de aquella época, de soberbia, autoritarismo. Y Dios necesita disciplinarlo porque no quiere que siga en ese camino. Había sido sacado de un hogar donde era el hijo menor, el menos importante. Fue tomado de detrás de las ovejas de su padre para ser un rey ejemplar y no para ser uno más de los déspotas poderosos del mundo. No, se le había olvidado de dónde fue sacado. Y ahora quiere contarlos para regodearse en cuántos son, qué poderoso soy. Si antes era el menos importante de su casa, le hacían bullying todos los hermanos, porque usted sabe, el hermano mayor le hace bullying al que sigue, y el que sigue al que sigue, y el que sigue al que sigue. Y el último, ¿a quién le hace bullying? Pues a las hormigas, ¿o a quién? ¿Se acuerdan cuando fue Samuel a la casa de Isaí? Porque Dios le dijo a Samuel, he desechado a Saúl y voy a levantar un nuevo rey de la casa de Isaí. Uno de los hijos de Isaí es el nuevo rey. Ve a ungirlo, por favor. ¿Quién es? Yo te diré en su momento. Va a la casa de Isaí. Y Isaí, bien orgulloso, saca a su hijo mayor, el grandotote. Y ahí está. Y Samuel dice, ese no es. ¿Tienes otro hijo? Sí, este otro. Y así desfilaron. Fue un concurso de Mister Universo. Ahí están todos los hijos de Isaí, sí, luciendo Le hice igualito, Gracias por la risa. Le hicieron ahí todos mostrando sus perfecciones musculares. Y resulta que no era ninguno de ellos. Y no sé si a usted le parece sospechoso eso, pero Isaí no pensaba mostrar a David. No pensaba. De hecho, le dice a Samuel, ¿no tienes otro hijo? O sea, Isaí no dijo, tengo otro. No. Se quedó callado. ¿No es este? Bueno, pues ni modo. Y Samuel dice, ¿no tienes otro hijo? Sí. Sí, tenemos otro. El chihuín, el cipote, el lepe, el que va por las tortillas, el último. Pero parece ricitos de oro, tiene así caireles y lo usamos para que vaya y nos dé noticias de las ovejas, esas cosas. Es el chico, yo creo los hermanos mayores, hasta como las hermanas de la Cenicienta. ¿Cómo se llaman las hermanas de la Cenicienta? Griselda y Anastasia, hagan de cuenta, todas enojadas, todas así viendo por el agujerito de la puerta, no sé qué. Y sí le quedó a David la zapatilla.
Ah, no, ¿verdad? No era zapatilla, era... O sea, ¿me entendieron? O sea, ni siquiera, de ahí lo sacó y ahora se lo olvidó. Y ahora es poderoso, vayan y cuenten mi ejército. Sí la andaba regando. Aquí entre nos, sí la andaba regando. Había sido usado por Dios para enfrentar una batalla en la que no tenía oportunidad de ganar. Por favor, un chamaco de 15 años, 16, 17 años, no pudo haber tenido 18. Menos de eso tuvo que haber tenido. No puede vencer a un gigantón de casi 3 metros de estatura, que desde la edad de David ya era militar, ya entrenaba. Y David nunca ha sido militar. Y es un pequeño. No puede ser, esa batalla está perdida. Y la ganó. ¿Se le olvidó? ¿Se te olvidó, David, eso? No era tiempo de que diera un mal ejemplo confiando en guerreros y poder numérico. No era tiempo de hacer eso. El censo tenía muchas implicaciones, como usted está viendo. No era cualquier cosa. Era una manifestación de una fe equivocada, de una actitud equivocada. Ahora bien, hermanos míos, este es un desafío vigente para nosotros. Este llamado de Dios, atrévete a ser diferente, que Dios le dijo a David con aquella disciplina, se aplica a nosotros. David fue desafiado a ser diferente y mejor que Saúl, confiando en Dios y dependiendo solo de Él. Nosotros somos desafiados a ser mejores que todos aquellos que siguen las tradiciones del mundo, también. Así como David fue desafiado a ser diferente a Saúl, usted y yo somos desafiados a ser diferente a los que no creen, a los que dudan de Dios, a los que no siguen a Dios. Nosotros somos desafiados a ser mejores que los que siguen los valores y tradiciones del mundo. Aunque para algunos esté de moda dudar de Dios, no creer en Dios, algunos están intentando descristianizar el mundo, nosotros creamos con todo el corazón, porque fuimos llamados a ser diferentes. En la televisión no hay programa de televisión, que no se intente denigrar a Jesús y su evangelio. Las series de televisión, por más que le buscamos, mi esposa y yo, cuando corremos vemos series, vemos cosas así, y por más que le buscamos, y pensamos a ver una, córtale, ya nos cayó, córtale esta, y de repente vemos puros cachitos. Me sé muchas películas del principio, porque muy temprano empiezan con sus cosas y donde quiera, ese mensaje, los programas de disque de ciencia, que de repente citan textos bíblicos para usarlos mal y para negar a Dios. Ustedes y yo, aunque para algunos esté de moda dudar de Dios, nosotros creemos con todo el corazón. Aunque sean muchos los que combaten contra el evangelio y los principios de la palabra, nosotros creamos en la palabra, obedezcámosla y compartámosla de verdad. Eso nos hace diferentes. ¿Y sabe qué? Aunque la tradición sea odiar, no perdonar, envidiar, robar, maldecir, hacer trampa, denigrar, tener amargura, desesperanza, etcétera, usted y yo pongamos de moda el amor que viene del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aclara el apóstol, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay regla que valga. Y si hacemos eso, no, hombre, hermano, usted y yo somos bichos raros, somos gente rara, somos locos, dignos de ¿cómo se llama donde meten a los enfermos mentales? De psiquiátrico, dignos de hospital psiquiátrico. Cuando en Rusia se prohibía el cristianismo y se prohibía la Biblia, cuando alguna persona le encontraban enseñando la Biblia, predicando el evangelio, los mandaban a un hospital psiquiátrico a tratar de hacerles un lavado del cerebro, porque decían, está enfermo, tiene una enfermedad que se llama cristianismo. Atrevámonos a ser diferentes, aunque esté de moda uniformarnos con los valores del mundo. Usted y yo hemos sido llamados a ser distintos. Y si aquello del hospital psiquiátrico le molesta a usted, pues le recuerdo que en sus cartas el apóstol Pablo habló de la locura del evangelio, a la locura de la predicación. Pablo dice que al mundo le es locura. Claro que le es locura, por supuesto que sí le es locura. Cuando predicamos el evangelio, la gente, así como Drácula cuando le enseñan un crucifijo, así les da como cuando sale el sol. A la gente cuando le hablamos de Cristo nos ven así como locos. Este loco, ¿qué le pasa? Hermanos míos, letra A, atrévete a ser diferente. Letra D, disponte a aprender de otros. Ya dijimos que Joab, el hijo de la hermana de David que se llamaba Sarbia, fue alguien a quien David alguna vez llamó sanguinario, por violento, por rebelde, por desobediente. Sin embargo, Joab mató a un amigo de David. Abner era el general del ejército de Saúl.
Pero cuando Saúl muere, Abner le jura lealtad a David. Y David lo abraza y se dan la mano. Y Abner ofreció a David darle su ejército y atraer a él para que fuera rey del pueblo que dirigía a Saúl. Y había hecho ese pacto. ¿Saben qué hizo Joab por celos? ¿Saben qué hizo? Lo mató. Y lo mató a mansalva, como dicen por ahí. Porque lo invitó así como, ven, cuate, que no sé qué. El texto dice que fue como por la espalda. Lo engañó y lo mató, malvadamente. David hizo duelo. David compuso canciones tristes para eso, endechas para esa situación. Y se enojó mucho con Abner y con sus otros 2 hermanos. Bueno, ya no estaba vivo Asael, porque Asael había perseguido a Abner, ofendiéndolo y denigrándolo. Y Abner, que era un hombre de honor, le decía, eres un joven, por favor retírate, no sigas molestándome porque me voy a bajar del caballo y te voy a matar. Y Asael seguía persiguiéndolo, y dicho y hecho, bajó a Abner y lo mató, y por eso Joab fue a vengarse. Pero Joab era malvado. Sin embargo, qué curioso, a pesar de todo eso, resulta que da un consejo. Ante el consejo del sanguinario Joab, David pudo haber reflexionado y evitado el pecado. Pudo haber entendido, me está hablando Dios. Pudo haberse acordado de la burra que le habló a Balaam. Porque entre Joab y la burra, más o menos. O sea, uno no pensaría que una burra hable, pues uno no pensaría que Joab tuviera un rasgo de espiritualidad y de sabiduría, porque era un malvado. Pero lo tuvo, porque Dios de repente usa lo que sea para aconsejarnos algo. ¿Y David qué hizo? Lo triste es que David fue necio persistentemente. Y hermanos míos, es terrible ser necio, pero ser necio persistente está peor. Porque hay que nomás es necio, nomás una vez, pero hay quien es necio y le dices y sigue siendo necio, y lo vas a decir y necio, y nesea, y sigue neciando. Y David se portó así. Esto nos enseña que la rebeldía ante Dios no tiene nada que ver con conocimiento o inteligencia. Es más bien un terrible acto de ignorancia y necedad. El hecho de que Joab, siendo quien era, tuviera un chispazo de espiritualidad y de sabiduría. Y David, un compositor de salmos, uno que conocía bien cosas de Dios, por lo menos para su tiempo, era de los más adelantados en el conocimiento de Dios. Pero no escucha. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con decisión, actitud personal. Me molesta cuando alguien me dice, no, es que mi esposo, o mi hijo, o mi hija, no creen en Dios. Y esto porque ha estudiado mucho, porque está sacando un doctorado y sabe mucho. Que perdóneme, ¿de qué me está hablando? ¿Sabe qué dijo aquel científico? Dijo, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa a Dios hasta postrarte ante Él. Por supuesto, quien se aleja de Dios porque ha estudiado medio libro, no es muy culto, es muy necio. No es culto. La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y ya les dije que usted le puede decir a una de esas personas, le puede decirle, mira, la Biblia habla de ti. ¿Sales en la Biblia, amigo? Sí, ¿dónde? Aquí dice, él dijo en su corazón, no hay Dios. O sea, ahí estás tú. No lo haga, siempre lo digo, pero por favor no lo haga. Es una broma, no lo haga, aguántese las ganas de hacerlo. Yo me las aguanto porque se me salen las ganas de hacerlo. Estoy a punto de decirle, no lo hago porque tengo que hablarle con ternura y amor. ¿Sí me expliqué? No, porque si no lo voy a mandar al infierno. Y si él se quiere ir solo, que se vaya, pero yo no lo quiero mandar. Entonces soy tolerante, cuento hasta 10. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Es una buena manera de aprenderse los libros de la Biblia. Como te pasa tantas veces eso, pues te los aprendes en un rato. Mejor, en lugar de decirle eso. Pero no, discúlpeme, la rebeldía no tiene nada que ver con conocimiento o inteligencia. Es más bien un terrible acto de ignorancia y necedad. El pecado nada tiene que ver con valor, más bien es un acto de cobardía, involucra el temor a ser diferente. Usted piensa, algunos se sienten muy valientes porque cometen pecados. ¿Qué le pasa? Buenas noches. ¿Qué le pasa al que dice eso? Si la Biblia dice que se necesita valor para creer en el Señor y para entregarle nuestra vida. El pecado nada tiene que ver con eso, es un acto de cobardía, involucra el temor a ser diferente. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, así dice la Biblia, del infiel. No es valiente, más bien es cobarde y es alguien débil, que lo vence en cualquier cosa. No hay valor en el pecado, pero para nada, no hay valor, hay necedad, hay cobardía. David o tenía miedo a no tener un buen ejército que lo defendiera, o tenía miedo a ser diferente a los demás reyes de alrededor y quería ser uno igual que todos. Ahora si usted dice, no, pobre David, no es que no sabía. Perdóneme,
Le voy a leer un pasaje que fue escrito siglos antes de que David existiera. Está en Deuteronomio 17, 14 al 20. Y miren lo que dice Deuteronomio 17, 14 al 20 respecto a los futuros reyes. Esto se escribió cuando el pueblo de Dios todavía no conquista la tierra prometida. Se los leo. Cuando hayáis entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, todavía no entran, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no, escúcheme, aquí viene la regla. Pero él no aumentará para sí caballos, o sea, no se enriquecerá, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. No hará pacto con naciones con tal de enriquecerse. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Tómala. La semana pasada aprendimos que David se consiguió más mujeres, ¿se acuerdan de eso? Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono, escuche esto maravilloso, y cuando se siente sobre el trono de su reino, escúcheme, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto está en el Deuteronomio. Entonces debía escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, el rey, como disciplina de su reinado, debería ser, tráiganme la ley de Dios, voy a transcribirla. Y debía agarrar un rollo y escribir él mismo, de puño y letra, la ley. Sigue diciendo, acuérdense que dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Oiga, esa fue la que se encontró Josías después, la original. Y lo tendrá consigo, ese libro que escribió, lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tómala. Deuteronomio 17, 14 al 20. Claro que había instrucciones precisas, siglos atrás, cuando todavía ni tenían reyes, cuando todavía ni tenían jueces. Dios ya había dicho al pueblo, yo sé que en el futuro ustedes van a querer tener un rey y yo les voy a dar permiso y les voy a poner un rey, pero, y les da instrucciones. Y eso de escribir la ley, ¿sabe qué? En la mañana que estaba leyendo esto y predicándolo, tuve una idea. Creo que debemos un día de estos tener una campaña acerca de eso. ¿No sería padre que entre todos nosotros transcribiéramos toda la Biblia a puño y letra? ¿No sería padre tener en la iglesia un libro así que hayamos escrito nosotros de toda la Biblia? Alguno de ustedes escribe Génesis del 1 al 15, otro escribe Génesis 16 al no sé qué, y así. Y yo escribo el Cantar de los Cantares. Alguno de ustedes escribe el Salmo 117, el más breve de la Biblia. Y lo tenemos en algún lugar escrito, puño y letra, por niños, por jóvenes, por adultos, por ancianos. ¿No sería padre tener una Biblia escrita, puño y letra por nosotros? Y ahora usted dice, ay, ¿para qué, pastor? Pues ya la tenemos, mejor hacemos una fotocopia. ¿Por qué cree que le dijo Dios esto al rey que debía hacer eso? Porque al transcribir la ley, ¿qué cree que iba a hacer? Pues leerla, aprenderla, dejarla penetrar su corazón. Está padrísimo. ¿Les gusta la estrategia? Va que va. ¿Le entran? A ver, ¿cuántos le entran a eso? No, hombre, pues vamos a tener que escribir la Biblia y algunos otros libros porque son muchos. Pero con la Biblia tenemos, o escribimos varias, sería lindo. Varias versiones, me gusta la idea. Ya ven, van surgiendo ideas aquí, no les sigo porque va a parecer culto de negocios. Oiga, claro que había una dirección directa de Dios para los reyes, cómo sería, y David estaba incumpliendo eso. Hermanos míos, esto es un desafío vigente para todos nosotros. Por eso lean conmigo estas 4 sentencias. Seamos, ¿sí están en la pantalla? Seamos sensatos para aceptar consejos. No importa de quién vengan. Que viene de Joab, ¿qué importa? Que es un sanguinario, ¿qué importa? Si te está hablando un sanguinario, haz de cuenta que eres Baal y te habló la burra. ¿Se acuerdan por qué le habló la burra a Balaam? Porque le pegaba. Y le dijo, ¿por qué me pegas? Y sigo tu mula siempre y te sirvo bien. Y yo digo que debió decir Balaam, ¿qué? ¿Una burra hablándome? No, se puso a platicar con ella. Pues es que no haces caso, pues te estoy diciendo.
Imagínate que tú vas que yo tengo unas tortugas en la casa, imagínate que les dando a comer y una tortuga me dice, oye Paz, ¿qué te pasa? ¿Por qué no nos das de comer más seguido? Y yo le digo, ay sí, ¿por qué te quejas? No, me dice eso, me desmayo. Primero me desmayo. Segundo, ya me despierto y digo, Dios, me estás hablando a través de una tortuga, ¿qué quieres? No, Balaam no. ¿Se acuerda cómo fue? Le habla a la burra y se pone a discutir con ella. O sea, ¿quién es el burro aquí? Se pone a hablar con ella, pues es que no haces caso, que no sé qué. ¿Por qué le habla? Porque le pegaba. ¿Por qué le pegaba? Porque no avanzaba por el lugar que le pedía. ¿Y por qué no avanzaba por el lugar que le pedía? Porque había un ángel. ¿Quién vio al ángel? ¿Balaam lo vio? Ni en cuenta. Ya sabemos qué tipo de percepción espiritual tenía cada uno. Igual aquí el sanguinario percibe la voluntad de Dios y el sabio, el versado en Salmos, no la percibe. Seamos sensatos para aceptar consejos. Y si de repente nos da un consejo a alguien que usted dice, esté dando consejos, ¿qué le pasa? Pues acéptalo como que viene de Dios. Digo, no te acuerdes de la burra de Balaam, pero sí acuérdate que Dios puede usar a cualquiera para hablarte. Segunda sentencia, ¿la leen conmigo? Seamos valientes para recibir corrección. Y no salgas con que, pero soy su padre, o porque soy no sé qué. Corrección. 3, léanlo conmigo. Seamos sabios para aprender de otros. No importa cómo son esos otros. Si esos otros dicen algo correcto, hagámoslo. Y 4, lean conmigo. Y sobre todo, seamos leales para la palabra de Dios. ¿Recuerdan que les he contado que alguna ocasión fuimos con una familia de nuestra iglesia a Estados Unidos, rentamos una casa y había alberca y había que pagar para que calentaran el agua, pero no pagamos por tacaños y el agua estaba a temperatura normal, pero yo soy bien cobarde para el agua, no me meto cuando está muy fría o batallo mucho para meterme y estaba ahí que me meto, que no me meto. ¿Se acuerdan? Les he contado que una niña me dijo, pastor, ¿se va a meter o no? Y si no, ¿para qué vino? Pues resulta que una niñita de una cierta iglesia, que va a la iglesia con su familia y con su padre, que en ese momento no era cristiano, y resulta que escucha esa historia y un día el papá tenía la costumbre de cuando regresan a su casa, va hablando mal de la iglesia y del pastor y del sermón y de no sé qué, quejándose, y la niña le dice, papá, ¿entonces a qué viniste? Tómala. Cuando tu niño te dice así, acuérdate de Balaam y de la burra. Porque no es lo normal que un niño exhorte, discipline, corrija al padre. No es lo normal. Pero cuando eso pasa, acéptalo. Es Dios hablándote. No hay de otra. ¿Por qué no aceptar consejos? Y sobre todo, seamos leales a la palabra. Atrevámonos a reconocer nuestra necesidad de crecimiento, nuestra necesidad de maduración y nuestra necesidad de corrección. Y seamos discípulos de verdad. Letra O. Oye la voz del juicio de Dios. Cuando Dios hace juicio, nos está hablando, nos dice algo. David tuvo la sabiduría, aquí comienza lo bueno. David tuvo la sabiduría de escuchar al profeta Gad, que Dios le mandó, y tuvo también el valor de reconocer y arrepentirse por su pecado. Y es aquí donde precisamente comienza el camino de regreso a Dios. Hermanos míos, la disciplina que Dios nos da, la disciplina de parte de Dios, siempre es una oportunidad para restauración. En este caso fue una oportunidad para la restauración. Cuando Dios disciplina al mundo, a los seres humanos, no es una muestra de odio, es una muestra de amor. Nos quiere transformar. El castigo fue un acto de amor divino que habría de traer transformación y trascendencia. Le explico. Si David y su nación hubieran seguido en la misma dirección que iban, les hubiera pasado lo mismo que a todos los pueblos que les rodeaban. Dígame una cosa, hay actualmente un país llamado filisteos. Esos pueblos desaparecieron, se mezclaron entre ellos, unos murieron, unos fueron exterminados, surgieron otras naciones. En cambio, el pueblo hebreo sigue siendo el pueblo hebreo. Cuidado con eso. La disciplina transforma para bien a las personas disciplinadas. Es bueno que Dios nos discipline, es un acto de amor que Dios nos discipline. Este es un desafío vigente para nosotros. Nosotros también somos desafiados a enfrentar las disciplinas de la vida y los juicios de Dios, como la pandemia que pasamos y las muchas crisis que ahora enfrentamos para crecer. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia, hermanos, que yo di unas conferencias, unos sermones especiales los sábados? Antes, los que son de pandemia para acá, no saben que antes los sermones del domingo se comenzaban a predicar el sábado. O sea, el sábado era el mismo sermón que el domingo a las 8, a las 10, a las 12. De hecho, los cultos de los sábados eran presenciales.
íbamos al templo y había alabanza y todo en presencial, y había hermanos ahí en el culto. Yo predicaba el mismo sermón que predicaría después aquí, el mismo, ahí comenzaba. Pero con la pandemia yo dije, no puede ser, pues la gente está conectada, voy a ir para oír lo mismo, pues no. Entonces yo cambié, yo solito me preparé el desayuno porque ahora tengo más trabajo que antes, y comencé a dar, cuando comenzó la pandemia, unas conferencias que se trataban de eso, los juicios de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que hablaba de los juicios de Dios. Y estudié todos los pasajes de la Biblia en donde es evidente que Dios hace un juicio sobre la humanidad. Y los estudiamos porque todos tienen el mismo formato, todos son igualitos en cuanto a las condiciones que surgen, y una de ellas es la manera como respondemos. Dios hace juicio sobre la humanidad. A mí me parece que la pandemia fue un juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Qué hacemos al respecto? Hermanos míos, aprendamos de todas las aventuras que enfrentamos día a día. Aprendamos. Usted y yo tenemos aventuras ahora mismo, tenemos un dolor, una tristeza, una pena, una amargura, una sensación de impotencia por injusticias de la vida. El día de hoy tenemos de repente corajes contra personas. Si los seres humanos, si nuestros corajes y nuestras emociones mataran, no hombre, habría menos habitantes en el planeta, y quién sabe si habría habitantes. Porque en ocasiones hay personas a las que quisiéramos estrangular, ¿no es cierto? Digo, yo sé que usted es muy santo y va a decir, no, pastor, yo jamás. Yo nunca, jamás en la vida. Pero algunos muy sinceros como yo, sí, ¿cuántos sí les gustaría de vez en cuando? Gracias, hermanos, gracias. Qué bueno que no tiene el poder, porque algunos de ustedes me hubieran matado ya tal vez. Oiga, hermano, pero las aventuras de fe nos hacen mejores, superémoslas. Aprovechemos las dificultades, tribulaciones y carencias para crecer, ser mejores y más santos. Lo que debe pasar después de un juicio divino, lo que debe pasar después de una disciplina de Dios es que somos mejores, no que somos peores, que somos mejores. Aprendamos la necesidad que tenemos de arrepentirnos, aceptemos, la necesidad que tenemos de arrepentirnos, de pedir perdón y dejarnos transformar. Ser necio persistentemente es de las peores cosas que hay en el mundo. No seamos necios persistentemente, aceptemos en algún momento el mensaje de la burra que nos habla, o de quien sea, y arrepintámonos, atrevámonos a superar las pruebas, creciendo y no dejando que nos detengan nada ni nadie en el camino del Señor. Así es que letra O, oye la voz del juicio de Dios y aprendamos, mejoremos. Letra R, regresa a la verdadera adoración. La orden de Dios a través del profeta Gad fue clarísima. David necesitaba ser un ejemplo de la verdadera adoración. Había sido un ejemplo y un líder, porque el pueblo lo seguía, un líder de la no adoración, del creerse la gran cosa, del querer hacer las cosas a su arbitrio, por sus fuerzas. Había sido ejemplo de eso y el pueblo lo seguía porque el pueblo amaba a David, ya lo amaban, ya lo seguían. Así que fue toda la nación. Ahora tenía que ser un ejemplo de lo contrario, tenía que ser un ejemplo de un adorador de verdad. La restauración y el final de la disciplina era precisamente un acto de adoración. ¿En qué culminó la disciplina? En adoración. Porque Dios le ordenó a David a través del profeta Gad que comprara un terreno, la era de Ornán, y que hiciera un altar y que sacrificara al Señor. Un holocausto de arrepentimiento, de solicitud de perdón por el pueblo, para que la mortandad terminara. Eso es adoración, entrega. Eso es adoración, postrarse ante el Señor, entregarle nuestra vida, reconocer su autoridad sobre nosotros, bajarnos de nuestro ladrillito de orgullo en donde estamos encaramados algunos de nosotros y decirle, Señor, perdóname si tú eres el mero mero aquí. La presunción, el orgullo personal, la exaltación de nuestros atributos está muy, pero muy lejos de ser adorador de verdad. Muy, pero muy lejos. Por eso en nuestra iglesia hemos enseñado, y gracias a Dios por nuestros músicos y nuestros cantantes. Algunos de los músicos y cantantes son profesionales, trabajan en otros lugares, y en esos lugares cuando hacen su trabajo de cantar o de componer o de tocar, les aplauden y les pagan porque eso merecen, porque están ejerciendo un trabajo, y ahí de eso se trata. Y son buenos, y algunos de ellos son excelentes en lo que hacen, pero cuando están aquí con nosotros adoran a Dios, sirven a Dios en humildad, porque la adoración comienza desde la humildad, no del orgullo. Hay congregaciones o grupos, ya no sé si llamarle congregaciones, pero grupos en donde, no hombre, se derrocha patanería, se derrocha orgullo y soberbias, se escurre el egocentrismo de algunas personas, porque se imita al mundo, en el mundo eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay, la proyección de la personalidad y la grandeza de cada uno y no sé qué. Pero cuando se trata de la iglesia, la presunción, el orgullo, la exaltación de nuestros atributos está muy lejos de ser adoración.
La adoración se inicia en la humildad de reconocernos limitados, pequeños e inmerecedores. La verdadera adoración es entrega integral, como la entrega total de un holocausto. El holocausto, algunos de ellos se comían, los que ofrecían el holocausto, se lo comían junto con los sacerdotes, pero algunos de ellos se entregaban por completo y se consumían por completo, porque era entrega total a Dios. El mismo sacrificio de la Pascua no debía quedar nada, y si algo quedaba debía consumirse por el fuego, porque es a Dios a quien adoramos. Algunos de ustedes saben eso, me parece, algunos estaban presentes en eso, pero años atrás como iglesia participamos en una actividad de expo cristiana, poníamos nuestro stand, vendíamos nuestros libros y nuestros cassettes, en aquella época eran cassettes de música cristiana, de cassettes de música mía. Yo he grabado grabé cassettes antes cuando eran cassettes, y hacíamos copias y se vendían ahí, y los libros también que tenemos como iglesia. En ese momento todos eran escritos por un servidor, ahora tenemos los de la hermana Yani también, y los de otros siervos que han escrito también en las campañas que hemos tenido. Pero en esa época íbamos y teníamos nuestro stand ahí. No era negocio, porque se pagaba más por la renta del lugar que lo que podíamos vender, pero la idea no era hacer negocio, la idea era compartir nuestras bendiciones con otras personas. Dejamos de hacerlo, ¿saben por qué? Porque yo descubrí una cosa: no se venden libros en esos lugares, se venden camisetas, gorras, pines y viajes a la Tierra Santa. Y es más, hubo un tiempo que hasta se vendían masajes, se vendían mascarillas para el rostro y no sé qué. De veras, en la expo cristiana se vendían esas cosas. Y está bien eso, no está malo recibir masajes y eso, no, pero bueno, pensábamos que era una expo para la literatura cristiana. Pero lo que más me causó a mí, me provocó una crisis en mi corazón, de verdad. Fue que estaba nuestro stand ahí. ¿Qué teníamos ahí? Decía Oreva, así en un lugar. Era sencillo, bastante sencillo nuestro stand. Hacía a la luz de la ¿cómo se dice? De las leyes del comercio, ¿cómo se dice? De la mercadotecnia. Era bastante, ¿cómo se dice? Modesto, si no inadecuado. Pero había otros stand, no, gigantescos, preciosos, con luces por donde quiera. Pero casi todos tenían la foto de alguien. La foto de alguien. En ocasiones, ni siquiera tamaño natural, más grande que el tamaño natural. Una foto gigantesca así, con mi hermano consiervo, compañero de ministerio, luciendo una pose muy... No critico eso, no está mal, si ustedes quieren, no está mal. Pero yo regresé de esa experiencia, decidí no volver a poner ni uno, y le dije, creo que fue a los siervos, los diáconos, no sé quiénes eran en ese momento, yo creo siervos, pero les dije, les pido un favor. Traían los pastores de la red, les dije, les pido un favor. Si un día se me mete la locura de hacer algo como eso, y poner una foto mía en algún lugar, Ministerios Gutiérrez, búsquenme, por favor. Y cuando me encuentren, escúpanme en la cara, por favor. Entenderé perfectamente lo que me quieren decir. Lejos está de adoración el presumir nuestra personalidad, nuestros atributos, nuestros logros. Ese fue el problema de David. Ese fue el problema. Cuando regresa a Dios, ¿en qué posición está? De rodillas ante un altar. De rodillas ante un altar, entregándose por completo a Dios. Esa es la adoración, la entrega. Adoremos a Dios con entrega. Adoremos a Dios en sumisión, con sumisión. Adoremos a Dios con obediencia. No sé dónde perdimos la brújula en el cristianismo moderno, que ahora pensamos que adoración es música, es alabanza, levantar las manos, brincar, echar humo y no sé qué tanto, cuando la adoración es entrega, es obediencia. En el Antiguo Testamento el sinónimo de adoración es obediencia. Isaías capítulo 1 versículo 10 siguientes: harto estoy de sus lunas nuevas, de sus asambleas, de sus cultos, harto estoy. ¿Quién les manda venir a mis atrios, a pisotear mis atrios?, le dice Dios. Laven sus manos de injusticia, límpiense de injusticia, le dice Dios. Y le dice, ¿qué quiero que hagan ustedes? Que sean justos con las viudas y con los huérfanos. O sea, resumen, que se porten bien. Perdón, una iglesia adora a Dios. Más allá de si tiene un gran grupo de músicos y tiene una gran experiencia músico-artística, religiosa.
Una iglesia adora cuando sirve, cuando tiene misioneros en todas partes del mundo, cuando sirve a los más necesitados, cuando da de comer a los pobres. Entonces adoramos, cuando obedecemos a Dios, cuando servimos, cuando somos sometidos a sus mandamientos. Ahí adora la iglesia del Señor. Atrevámonos a ser verdaderos adoradores y no solo simpatizantes y creyentes. Entonces, regresa a la verdadera adoración. Necesitamos regresar o mantenernos en las sendas antiguas, como dice el profeta, para adorar al Señor. Y por último, hermanos, aceptemos el desafío a una vida de adoración. ¿Ya captaron la palabra? ¿Cuál es? Adora. Es una exhortación. Es una palabra, pero está en imperativo. Es un verbo, pero está en imperativo, se los anuncio. No es indicativo de adora, alguien adora. No, es imperativo, adora. ¿Sí estoy hablando claro? Es un imperativo, adora. Aceptemos el desafío a una vida de adoración. David encontró el lugar y decidió el momento preciso para hacer el acto de adoración que Dios le pedía. Y ante la oferta de Ornán, que el lector, el hermano May, que es un actor de voz, ya les platiqué, él lo hace como un anciano, ¿verdad? A Ornán. Y le ofrece a David: majestad, por favor, toma la tierra, te la regalo, la ofrendo yo a Dios y te doy los bueyes para el holocausto y la leña para el fuego. No, dice David, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo podría decir: ya regresó. Y el pueblo con él, porque atrajo al pueblo por su liderazgo. David, como modelo del rey mesiánico, porque David es un modelo del rey mesiánico que vendría después, intercede por su pueblo. Hasta le dijo a Dios: ¿por qué los castigas a ellos si yo fui el que hizo el censo? Castígame a mí y a mi casa. Pero ellos son ovejas, le llama ovejas. Qué interesante, él es pastor. Y si usted dice: pastor, eso se usa en la iglesia, que soy. Sí, pero en aquella época no. El día de hoy usamos la palabra oveja para referirnos a los miembros de una iglesia que son ovejas del pastor, pero en aquel momento no hay iglesia. Acuérdese que estamos hablando de la revelación progresiva. David inventa ese término aquí y le dice a Dios: son ovejas, Señor, solo me siguieron. Si no están comiendo bien, si están por caminos escarpados, soy yo el culpable, soy el pastor. ¿Puede ver la entrega total de este cuate? Sí, tiene muchos defectos, pero me encanta esta actitud que tiene para arrepentirse, para reconocer su pecado y para regresar a Dios. Intercede por el pueblo, incluso pide a Dios que lo castigue a él y no a las ovejas. La enseñanza implica un mensaje cristocéntrico. Este texto, aunque fue escrito en el Antiguo Testamento, tiene un mensaje mesiánico, tiene un mensaje profético que se cumple en Cristo para nosotros. Déjenme decir las enseñanzas de esta manera: la salvación es gratuita, es gratis, pero al Señor le costó la vida. No le costó unos ciclos de plata, le costó la vida al Señor. Judas se ganó 30 monedas de plata, pero el Señor entregó su vida por completo. La salvación es un regalo, pero vivir el discipulado demanda nuestra entrega integral. El Señor dio su vida en el Calvario para darnos gratuitamente la salvación. Nos corresponde a nosotros vivir el discipulado y la vida cristiana entregándole nuestra vida nosotros a Él. No para que nos salve, no, ya nos salvó. No le entregamos todo lo que somos para que nos salve, no, ya nos salvó. Le entregamos nuestra vida para honrarlo, para agradecerle, para vivir honrándole, para vivir como Él quiere que vivamos. Para eso nos salvó. El problema es que en el mundo se exalta el egoísmo, se exalta el individualismo, se exalta el egocentrismo. Es más, en el mundo se denigra la solidaridad, el compartir con otros. ¿No ha oído estas palabras usted? Son famosas. Autovalórate, autodefínete, autosatisfácete, autogobiérnate, autoadórate, diría yo. Y sobre todo, esta frase se dice a menudo: no te importe lo que dicen los demás. Es famoso que los youtubers y influencers digan ahí: yo soy así, esta es mi naturaleza, este soy yo, y no me importa lo que digan los demás. En la Biblia se nos dice que sí nos debe importar lo que dicen los demás. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Eso se repite en la misma carta. Todo me es lícito, pero si a algo les a mi hermano tropiezo, no lo haré. No, en la Biblia sí nos importan los otros. Según la Biblia, sí nos importan los otros. Si a Esther no le hubiera importado el pueblo de Dios, no intercede por ellos ante su esposo, el rey, con riesgo de perder la vida. Pero va su primo,
Mardoqueo y le dice: Esther, ¿crees que estás en el reino por guapa, por linda, por tu hermosa figura, tu naricita? Estás en el reino porque Dios te puso ahí. Y sabes una cosa, estoy parafraseando su discurso, ¿sabes una cosa? Dios nos va a salvar, porque Él va a encontrar la forma de salvarnos. Pero quién sabe si tú no fuiste puesta en el reino para que fueras la heroína. Ella entiende eso y dijo las palabras aquellas: si perezco, que perezca. Que es algo así como una delita israelita. Aquello de si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Se parece, ¿no? Si perezco, que perezca. Y valiente va. Hermanos míos, en la Biblia, el ocuparse de otros, el entregarse, el no pensar en mí y pensar en los demás, el darme a otros sin esperar nada a cambio. Que en el mundo, no hombre, ¿cómo crees? No, cuidado, no des la mano porque te agarran la pata. Si dicen así, ¿verdad? El pie. En el cristianismo, sí, dalo todo. El buen samaritano dio todo. ¿Qué le podía dar a aquel hombre robado en el suelo, ensangrentado? ¿Qué le podía regresar? Nada. No, en la Biblia sí nos hablan del otro. En la Biblia sí se habla de la entrega y por supuesto, esta comienza con la entrega a Dios. Esta experiencia de David nos presenta una gran verdad. La esencia del cristianismo es la entrega de todo nuestro ser. La adoración a Dios es el acto soberano de nuestra voluntad de ponernos en las manos de Dios. El problema es que en el mundo ha influido demasiado a las diferentes manifestaciones religiosas de nuestro tiempo. Y ahora resulta que algunas personas piensan que para conseguir feligreses, adeptos, correligionarios, necesitamos presentar una oferta atractiva, cómoda, sencilla, sin exigencias ni costo alguno. Hay personas que dicen: sí, pastor, hay que hacer una mejor oferta. Alguien me dijo alguna vez, hace algunos años, que prediqué yo un sermón bien fuerte para los jóvenes en un mes de la juventud, y prediqué un sermón así muy desafiante a los jóvenes. Alguien a la salida me exhortó severamente y me dijo: pastor, no puede predicar eso, pastor, se van a ir los jóvenes. Esa persona se fue a otra iglesia y no tiene jóvenes la iglesia. Y aquí hay muchos jóvenes. Entonces me decía: se van a ir los jóvenes. Algunos de los jóvenes que oyeron ese sermón ahora son pastores, incluyendo a mi hijo Eli. Hay personas que piensan: no, hay que hablar, no los maltrates porque cuidado con ellos. No hay que ponerles muchas exigencias. ¿Saben cómo llamo yo a eso? El evangelio peluche. Dijo esto en la red de pastores, y hay un pastor de nuestra red que se fue grande, hizo todo el sermón sobre el evangelio peluche. Yo solamente lo voy a usar aquí en la conclusión. ¿A qué me refiero con el evangelio peluche? Sí, me refiero a la manera como la familia Peluche, Ludovico y Federica, tratan a Excelsa. Ludovico y Federica son los pastores, Excelsa es la membresía. La trabajadora doméstica, la consienten, la ayudan, la respetan porque tienen miedo de que se les vaya. No soy asiduo de ver esa serie, pero vi una serie en donde está Excelsa acostada con una especie de mascarilla en la cara, con los pies así como abiertos, como diciendo amor y paz con los pies, con los dedos de los pies, porque tiene algo en medio de los pies. ¿Sí se ponen así las mujeres o algo? Para el pedicure. Y tiene el control. Y en una casa, quien tiene el control de la tele, tiene el control. ¿Están de acuerdo conmigo? Y todos los de esa familia le ayudan, le llevan, porque la están consintiendo. No vaya a ser que se vaya. Hay creyentes que se portan como Excelsa. Si no me valoran, me voy. Si no me satisfacen mis gustos, que se olviden de mí. Si exigen demasiado, yo no regreso. Si siguen molestando con tantos desafíos, me busco otra iglesia. A quien tenga esas ínfulas, le recomiendo una. Para muerte, le recomiendo una. Nos llegó un pastor de la red, nos trajo un video de una iglesia que ellos se llaman a sí mismos una iglesia friendly. Usted sabe, puede usted a un restaurante, un hotel que dice pet friendly, quiere decir que son amistosos con las mascotas, que usted puede llevar su mascota. En esta iglesia, la promoción que hacen, un videíto que hacen, dice: el sermón es muy breve, 15 minutos, el culto dura como 30. Un canto, el sermón y otro canto y te vas a tu casa. Y durante el culto y el sermón puedes levantarte en cualquier momento que quieras a tomar una taza de café. Dice una serie de cosas, muchas más dice. Y estás cómodo y tenemos, o sea, como que Excelsa, por favor, no te vayas. Ven, está bien chido aquí. ¿Sí me estoy explicando?
Ahora, a mí sí me gustaría que estuviera más cómodo. A mí sí me gustaría que no oliera a gato aquí en este lugar. Tenemos un problema de gatos. En la mañana andaban allí los gatitos, porque nacieron aquí, son hijos de la iglesia. Oyen el evangelio desde el vientre de su madre, porque la gata los parió por aquí atrás. De veras, hay unos nuevos gatitos ahí bien bonitos, por cierto. Ya escucharon el sermón de las 10, ya no lo van a escuchar 2 veces, porque sí son cristianos, pero no tanto. Pero estaban ahí, ¿verdad, hermana Yani? Tú me los enseñaste, ahí estaban. Y huele, va subiendo usted y huele, porque seguramente por ahí durmieron anoche y dejaron sus gracias. Y tuvimos que limpiar. Y a mí sí me gustaría que no hubiera eso. Y sí me gustaría más comodidad, yo qué sé, que el sillón se acostara para que usted pudiera ver el sermón con los ojos cerrados desde no sé dónde. Y todo eso, sí. Y hay iglesias que incluso tienen una sección que es sección de sí fumar. Y están separados y con un extractor para que no se intoxiquen. Y ahí están los fumadores. Y también, gloria a Dios, dicen. Alaban a Dios también, que también tienen derecho a alabar a Dios. Y hay iglesias que así como lo más contentos y a los excelsos y excelsas de la fe. Ese es el evangelio peluche. Estoy hablando claro. Hay quienes piensan que eso hay que hacer. Y yo lo que entiendo en la Biblia es que hay que predicar el evangelio. Y como no he sido solo pastor de la iglesia Bautista Orem, sino que el próximo domingo cumplimos 25 años, pero he sido pastor de otras iglesias. He sido el pastor de iglesias sin templo, de iglesia que se reúne en una cochera. He sido pastor de una iglesia que nosotros mismos construimos el templo, pero antes de poner la impermeabilización nos llovía medio culto y todos éramos bautizados a lo metodista, a lo presbiteriano, cada domingo. O sea, eso sí era ser bautista en serio, porque practicábamos todos los bautismos habidos y por haber. La inmersión, y cuando hicimos nuestro bautisterio, no estaba sellado, lo llenamos, estaba bien suave, pero a la hora que llegaron los bautizados se vació toda el agua. Pero teníamos una bola de jóvenes exdrogadictos, expandilleros, y se armaron de valor y trajeron mangueras y cubetas y lo llenaron de nuevo. No tanto, tuve que agacharme mucho para bautizarlos y echarles así porque no alcanzamos a llenar más que un poco. Pero al fin los bautizamos. El culto que debió ser de 1:30 tardó 3 horas, no sé cuánto. Pero nadie se fue, porque no era cuestión de comodidad, no era cuestión de ser friendly, era cuestión de ser adoradores del Dios eterno. Ahora, qué bueno que aquí no tenemos esos problemas. Qué bueno que aquí nuestro bautisterio se llena y no se vacía, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que nunca nos pase. Cancelo, diría el neocarismático. Pero si un día Dios nos lleva de aquí, si un día este lugar no lo podemos usar más y nos vamos y nos tenemos que comprar un terreno y le compramos la carpa al circo Ataide porque ya ni la usan, ya se canceló el circo, ¿no es cierto? Porque con eso de que no puede haber animales, se las compramos y ponemos una carpa. Y ustedes, ay no, en una carpa de animales, ni que fuera yo cirquero. Entonces le recomiendo la dirección de esa iglesia friendly. Estoy hablando claro con esta bola de cosas que digo, tarugadas si usted quiere. Hermanos míos, esa actitud de algunos está muy lejos del verdadero cristianismo. Regresemos a Dios en verdadera adoración. Y si aquí hay algún excelso, le desafío, adore a Dios. Porque no haré un holocausto, dijo David, que no me cueste. No cuesta la salvación, pero seguir a Jesús implica dar nuestra vida entera. Digamos como David, díganlo conmigo: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué palabra fue la palabra que era el acróstico, hermanos? Adora. Díganmela a mí, por favor, como imperativo, díganmela, por favor. Ahora díganle a su vecino de la derecha, de la izquierda, dígale, adora, hermano. Hermano, hermana, excelsa, Ludovico, Federica, ¿cómo se llaman los chamacos? Ludiquito y Lili, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Hermanos míos, ¿por qué no eres un cristiano normal? Adora. ¿Estamos? Padre Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos esta palabra. Te agradecemos, Señor, la vida del rey David.
Sabemos que fue un pecador y que la regó mucho, pero en ocasiones tuvo chispazos por tu gracia, tu misericordia, que lo llenaste de tu Espíritu, Señor, y le hiciste actuar con cordura y con sabiduría, y eso nos queda, Señor. Sí, nosotros también queremos adorarte, regresar a ti, Señor, de cada tropezón, de cada desviación que tengamos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque queremos adorarte de todo corazón. Y aquí estamos como iglesia y como individuos. Recibe nuestra vida. Dígaselo, hermano, por favor, hermano, dígaselo. Ore a usted a Dios, hermana, ore a Dios y dígale, Señor, aquí está mi ser, todo mi ser. Conságrese a Dios. No tiene nada que ver con sabiduría, ni con inteligencia, ni con conocimiento. Tiene que ver con devoción, con el corazón contrito ante el Señor, lo cual es sabiduría espiritual. Y díganle al Señor, aquí está mi ser, todo mi ser. Díganle al Señor, entréguese, conságrese a Él, Señor. Escucha, mi hermano, mi hermana, recíbenos, Señor, como súbditos tuyos, como miembros de tu reino, Señor, obedientes a tu palabra, a tus preceptos, a tus principios y valores. Aquí estamos para honrarte. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén.